Estos ayunos son preciosos, ¿verdad? Ayunos de oración, de guerra espiritual, ayunos de cánticos, de profecía, amén. Pero también tenemos el tiempo de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque aprendimos y fuimos formados que el ayuno, si no tiene ese fundamento de la palabra de Dios, discúlpeme por favor, es un ayuno que queda faltándole algo. Amén. Por favor, abra su palabra, su Biblia, en el libro del profeta mayor Jeremías, capítulo número 5. Jeremías, capítulo número 5. Para saber si una profecía es verdadera o no, hay varias cosas, ¿verdad? Número uno, el fruto de la persona que da la profecía. Por los frutos los conoceréis. Pero otra cosa muy importante es el enlace que hace la profecía con la palabra de Dios. Y usted va a ver la palabra de Dios y va a juzgar qué enlace hubo o no con la profecía que se acaba de dar en este lugar. Jeremías capítulo 5. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Jeremías 5, versículo número 22. Dice así. ¿Ya lo ubicó? Me confirma con un amén. Jeremías 5, 22. Dice así. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta usted cuando hay un enlace que Dios habla? Tremendo. Y la persona que dio la profecía no tenía ni 5 de idea de lo que venía la palabra de Dios. Título de la enseñanza. ¿Qué es lo que debe prevalecer? Si usted le quiere escribir ahí, ¿qué es lo que debe prevalecer en mi vida? Escríbaselo. Tome asiento. Ahora, ¿qué significa prevalecer? Imponerse, triunfar a la palabra de Dios. Prevalecer es algo que triunfa, algo que se impone, algo que permanece. Amén. Usted no va a encontrar en la Biblia muchas veces la palabra prevalecer, pero sí va a encontrar permanecer. Comencemos aquí con esta palabra. Es Dios que le habla a los judíos en tiempos de Jeremías y les dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, y dice: no os amedrantaréis ante mí, no me tendréis respeto, no me tendréis a mí en lo más alto de tu pensamiento, en lo más alto de tu forma de ser, en lo más alto, en lo más importante para ti no me tendréis. Y pone un ejemplo. Dice que él puso la arena por término al mar. Y cuando usted tiene oportunidad de ir al mar, puede venir esa ola poderosa, puede venir esa ola muy grande, pero ella tiene un término en esa arena, en esa playa. Dice que eso es una ordenación eterna, la cual no quebrantará. Y además usa esta figura para decir: se levantarán tempestades, mas no que prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Es Dios que trae a colación cosas que no van a prevalecer. Ahora somos nosotros que vamos a hacer un análisis de cosas que no deben prevalecer y otras cosas que sí deben prevalecer. Amén.
Dios ahí mismo en el 23 le denuncia a ese pueblo de ese entonces y tal vez a muchos de este pueblo en este entonces. No obstante, este pueblo tiene ¿qué? Corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Entonces nosotros, con la inteligencia que Dios nos dijo hoy que Él ya nos había dado, con el entendimiento que Dios dijo hoy que ya nos había entregado, tenemos que entender que no debe prevalecer ni la falsedad ni la rebelión, entre otras cosas. Amén. El versículo 24 dice: y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Amén. Cosas que no deben prevalecer. Por favor, vaya a Jeremías capítulo 20, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. En el Jeremías 20, 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Eran situaciones muy difíciles, muy fuertes que enfrentaba Jeremías, donde oía la murmuración no de uno, no de dos, sino de muchos, donde se le desataba contra él temor de muchas partes, donde lo amenazaban con denunciarlo, donde los amigos, en vez de esperarle en una victoria grande, esperaban viéndolo claudicar, derrotado, fracasado, donde pensaban que él se estaba engañando a sí mismo, y además donde pensaban hacerle mucho daño. Pero Dios le habla, le inspira, y Dios le recuerda que en él, con causa de su propósito, no podía prevalecer. No podía prevalecer que se derritiera ante la murmuración de muchos. No podía prevalecer ese temor que le mandaban, no podía prevalecer en él. No podía prevalecer el miedo. No podía prevalecer el mal deseo de las personas que lo querían ver derrotado. Eso estaba en la mente de este profeta. Él tenía que unir su mente al Padre, a Dios, y él tenía que unir su corazón a Dios y no dejar prevalecer eso. Todos los amigos miraban era si estaba derrotado. Él no podía dejar prevalecer eso. Quizá aceptara que se estaba engañando y que no aceptara que él era enviado de Dios. No podía dejar prevalecer eso. Es más, ellos le anunciaban perfectamente que iban a prevalecer contra él. Si el enemigo te está amenazando y te está diciendo esa ruina va a prevalecer, ese fracaso va a prevalecer, esa enfermedad va a prevalecer, ese dolor va a prevalecer, esa tristeza debe prevalecer, tú debes hacer algo precisamente para no dejarla prevalecer. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y ¿qué? No prevalecerán. No prevalecerán. Póngase en pie por un instante. Usted seguramente, y allá los hermanos y amigos online, tiene algún asunto difícil. Tiene algún asunto fuerte. Yo no sé la naturaleza. Puede ser económico. Puede ser familiar, puede ser sentimental, puede ser de salud, puede ser espiritual. Pero usted va a tomar ahora la palabra de Dios y va a decir aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, dígale: el Dios eterno está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, lo que me persigue tropezará. Ahora mismo hay tropiezo para lo que me persigue, y dice, y no prevalecerá. Dígalo ahí, no prevalecerá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo lo declaro. No prevalecerá ese desánimo, no prevalecerá esa tristeza, no prevalecerá esa ruina, no prevalecerá ese problema, no prevalecerá esa angustia, no prevalecerá ese espíritu del mundo en mis hijos, no prevalecerá. No prevalecerá el ausentismo en esta iglesia, no prevalecerá las obras de la carne, no prevalecerán en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Dice, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tremendo. A este hombre le lanzan palabras y este hombre devuelve con una profecía de Dios. ¿Quién prevaleció? Jeremías. ¿Qué prevaleció? Las palabras que Dios había dado por Jeremías. Entonces hay muchas cosas que no deben prevalecer. Usted vio que aquí había un mal deseo, una murmuración contra él. Había hasta deseo de hacerle daño. Si este hombre se queda callado, eso termina prevaleciendo. Había prevalecido los decretos contrarios. Habían prevalecido la derrota, el fracaso, el dolor, la venganza, porque le anuncian venganza. Pero este hombre procuró que prevaleciera en él su confianza en Dios, su palabra en Dios, su presencia de Dios en él. Por eso inmediatamente le lanza algo para que no prevalezca ese mal. Le dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Pero para que no prevalezca la derrota, ni el fracaso, ni el dolor, ni el desánimo, ni la debilidad, hay cosas que sí deben prevalecer en nosotros. Entonces póngale ahí un título a usted que está llevando ahí en orden sus notas. Dígale, sí debe prevalecer lo siguiente. 2 puntos. Sí debe prevalecer lo siguiente. 2 puntos. Y en la vida cristiana hay muchas cosas que deben prevalecer, pero hay unas que son esenciales. La fe en Dios, el amor hacia Él y hacia el prójimo, la perseverancia en la fe y la esperanza en la vida eterna. Son 4. Hay muchas cosas que aquí, esto encierran todo. Se las vuelvo a repetir. En la vida cristiana hay cosas que deben prevalecer todo el tiempo. ¿Para qué? Para no dejar prevalecer el mal, para no dejar prevalecer la debilidad, para no dejar prevalecer lo que hace daño. Se lo vuelvo a repetir. Número 1, la fe en Dios. Número 2, el amor hacia Él y hacia el prójimo. Número 3, la perseverancia en la fe. Y número 4, la esperanza en la vida eterna. Estos son elementos fundamentales que deben prevalecer en el caminar diario de un cristiano. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted eche su último suspiro en esta tierra. Bueno, y más allá, porque nos vamos más allá con la fe en Dios. Porque usted no va a irse al otro lado sin fe en Dios. Se va para allá. Amén. Obviamente, recordamos que los cristianos debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y que las demás cosas
les serán dadas por año. Vamos a comenzar con la fe en Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. Dijimos que en la Biblia usted muchas veces no va a encontrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra prevalecer. Pero el sentido correcto y exacto es permanecer. La fe en Dios es el fundamento de la vida cristiana. Permite a los creyentes confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en su poder para transformar sus vidas. ¿Por qué es tan importante que permanezca la fe en Dios? Porque activa la vida espiritual en Dios y de Dios. Y usted necesita una vida espiritual activa, no pasiva. Y Dios mostró muchas veces que el triunfo de los grandes triunfadores de la Biblia, hombres y mujeres, se caracterizó por tener una vida activa espiritualmente, no pasiva, no detenida. Amén. En este versículo dice: lo que habéis oído. ¿Por qué alguien puede preguntar por qué la fe en Dios? Porque la fe viene por el oír. Y dice en el Primera de Juan 2:24, donde estamos: lo que habéis oído desde el principio. O sea, la fe que se te transmitió por oír desde el principio permanezca en vosotros. Prevalezca, que no prevalezca la incredulidad, que no prevalezca el desánimo, que no prevalezca la queja. La queja hace muchísimo daño contra la fe en Dios. La queja es un cáncer, dijo un gran predicador. Es un cáncer que penetra de a poquitos y toma toda la congregación y le puede hacer daño. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí usted, que está usando su inteligencia espiritual, se da cuenta que es necesario que algo de Dios permanezca en nosotros y algo de nosotros permanezca en el Hijo y en el Padre. Ahí está claro. Luego, usted debe hacer prevalecer su fe en Dios por encima de lo que sea. Amén. Dígale por favor a la persona que tiene ahí cerca, con cariño y con respeto, dígale: su merced, o tú, o usted, como quiera, tiene que hacer prevalecer la fe en Dios por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea, tiene que prevalecer su fe en Dios. Amén. Hermanos amados, la fe en Dios nos hace confiar. Acuérdese que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y Dios examina quién es el justo o la justa que confía en Dios, en su palabra
y en sus promesas y en su poder. Ustedes lo saben, yo lo sé, y para la persona que no lo sabe, se lo enseñamos. Una de las medidas que tiene Dios para desatar un milagro, una respuesta, una salida, es que tanto la persona confía en ti. Confiar de labios lo hace mucha gente. Hablar de Dios lo hace muchísima gente en el mundo. Pero tener esa fe en Dios prevaleciendo dentro del corazón, dentro de la mente, dentro del alma y dentro del espíritu, si no lo hace todo el mundo. Porque requiere hacer como hizo Jeremías, que ante la murmuración, ante el miedo, ante el deseo de hacerle daño a él, ante el deseo de verlo avergonzado y derrotado, él dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Dios lo vio, que su fe estaba en él, y Dios lo respaldó y lo bendijo. Por otro lado, volvamos a hablar lo que estamos diciendo, amados hermanos. Dios espera una vida activa, no una vida pasiva. Dios espera una oración activa, un ministerio activo. No le conviene una iglesia pasiva. Él no quiere una iglesia pasiva. Cuando la iglesia es pasiva, se duerme. Y al dormirse, pierde oportunidad, pierde gracia, pierde fe, pierde entendimiento, pierde poder. Una iglesia dormida, pasiva, pierde poder. Claro, ser activo cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que luchar esperanza contra esperanza. Hay que levantarse, como dijo el Señor hoy, de madrugada, aún queriéndose dormir, aún el malestar, pararse para interceder, para decir: Señor, tú tienes un pueblo en esta ciudad, tú tienes un pueblo en esta nación, para decirle: Dios mío, Dios de la gloria, levántate por esta nación, levántate por la iglesia de esta nación, levántate por las familias de esta nación y por esta iglesia, Señor. La fe en Dios, esa debe prevalecer siempre. Yo tengo que hablar un poquito fuerte, confrontante. Discúlpeme. Hay momentos muy difíciles en la vida. Como lo hemos dicho otras veces, no se quisieran haber vivido o no se quisieran vivir, pero vienen. Y ahí va lo fuerte y confrontante. Hay muchos cristianos aparentes que cuando vienen unas circunstancias de esas, no prevalece la fe en Dios, prevalece el desánimo, la incredulidad, la queja. Por eso Dios nos dijo hoy, ante circunstancias muy difíciles y muy fuertes de muchos, que prevalezca tu fe en Dios. Segundo, el amor a Dios y al prójimo. Es fácil decir que a Dios se ama y al prójimo, es fácil decirlo, casi nunca se dice. Es fácil querer mostrar que se ama a Dios, pero se quiere mostrar que se ama al prójimo, casi nunca se hace. Primera de Juan 4,
16 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor es el mandamiento central de la vida cristiana. El mandamiento central de la vida judía era el temor a Dios, el respeto a Dios. El mandamiento central de la vida cristiana es el amor. Y Jesús de Nazaret, Señor, dijo: usted témale a Dios, pero amándolo. Usted obedézcale a Dios por amor, no porque haya una ley escrita que le amenace con una maldición. ¿Se acuerda usted que la ley de Moisés tenía bendiciones y tenía ¿qué? Maldiciones? Entonces el eje central de los judíos, ¿cuál era? Le conviene obedecer. ¿Para qué? Para no ser maldecido. Jesús de Nazaret viene y dice: obedézcale a Dios, pero por amor, porque usted lo ama. Perdone a la persona, en vez de ir a la ley y matar al que mató, ojo por ojo o diente por diente. Perdone por amor a Dios y aprenda a amar. Es tan tremendo Jesús de Nazaret, dice que aún ese que a usted lo maldice, ámelo, bendiciendo. Mire, se lo voy a mostrar. Vaya a Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Dice el versículo 38. 5:38 de Mateo. Perdón, 5:43. Perdón, 5:43. ¿Ya lo tiene? ¿Me lo confirma? Amén. Estamos hablando de amar a Dios, pero también amar ¿a quién? Al prójimo. Estamos hablando de cosas que sí deben prevalecer. Número 1 vimos la fe en Dios. Esta no puede quitarse. Pero número 2, el amor a Dios y el amor al prójimo. Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En algunas versiones dice: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A veces preguntan: ¿dónde hay una tabla de medida de la perfección? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento exige a los cristianos que se perfeccionen. Nos exige a los cristianos. Y usted sabe que a veces necesitamos una medida para comparar. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿A quién lo hago? Entonces hay cosas que deben prevalecer. Ya vimos la fe en Dios. ¿Por qué? Porque activa lo espiritual en Dios y de Dios. Y el amor a Dios y al prójimo activa cambios internos
muy importante. Y mientras usted no cambie internamente, o yo no cambie internamente, es muy difícil perfeccionar. Entonces Dios puso esta tabla de medida. ¿Cuál?, preguntará alguien. Ámame a mí, dice Dios. Ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero ama a tu prójimo también. Y es una medida del amor diferente. En la ley de Moisés usted no encuentra esta medida de amor que puso Jesús de Nazaret. ¿Cuál? No falta el que pregunta cuál medida. Esta medida en que dice, mire, fácil es amar al prójimo, al que está conmigo cerquita, al que me paladea. Y fácil es aborrecer, odiar a la enemistad, al enemigo. Pero Jesús te dice, pero te voy a poner una medida. Ama a vuestros enemigos. Ámalos. Porque si te obligas a amarlos, algo dentro de ti está pasando para cambiar tu mente, para cambiar tu corazón, para cambiar tu espíritu, para cambiar tu alma. Bendice a los que os maldicen. Porque si tú bendices a los que te están maldiciendo, activas esos cambios internos. Aprender a perdonar, de aprender a olvidar, de aprender a sepultar lo que internamente hace tanto daño. Haced bien a los que os aborrecen. Eso activa cambios internos, vuelve a la persona generosa. Hoy en día se hablan de maldadosos, de inmisericordes, que van por las calles quitando vidas, no les importa. Pero Dios quiere ver a su pueblo cristiano generoso. Generoso aún con quién, con los enemigos, con los que maldicen, con los que aborrecen. Pero hay otro grupo que dice que son los que ultrajan y persiguen. Por eso dice Dios que se ore. Amén. Vamos a ver la perseverancia, el tercero. Yo creo que alcanzo a dar este mensaje hoy. El Señor se ha manifestado y el hecho que usted llegue 15 minuticos después o media hora no tiene nada, encuentra el almuerzo más rico todavía. No se afane. Amén. La perseverancia en la fe. Por favor, Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde el 5. Dice Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez permanecer. ¿Cómo habla el Señor de permanecer hoy, no? Y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece, otra vez de permanecer, de prevalecer, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que querréis y os será hecho. La perseverancia en la fe es tan importante porque activa el deseo de ser fructífero, de no ser estéril. Perseverar en la fe es tan importante porque activa el deseo por tener poder de Dios a favor. Amén. Dice aquí el versículo que vimos: yo soy la vid. Israel es representada con una vid, ¿sabía ustedes? Yo soy la vid, vosotros las raíces, los frutos de esa vid, lo que va a producir el fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así como Dios nos dijo hoy que quiere una iglesia activa, también nos dice que quiere una iglesia con fruto, y no con cualquier fruto, con mucho fruto. Fruto en el Espíritu Santo primeramente. Porque a veces se piensa solo en el fruto económico, solo en el fruto de sanidad. ¿Y el fruto en el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde queda? Tenemos que dar una enseñanza sobre esa, una dominical. Porque es importante examinar qué tanto estamos fructificando en el fruto del Espíritu Santo. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y viene una sentencia en el 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera. El que deja prevalecer la desesperanza, el desánimo, la tristeza, termina dañando la perseverancia. El que se desanima a sí mismo. ¿Cómo? Pregunta alguien: ¿me puedo desanimar a sí mismo? Con lo que piensas, con lo que sientes en tu corazón. No te desanimes a ti mismo. Amén. Y dice una de las frases tremendas: y se secará. Estamos en el versículo 6, como la mitad del versículo se dice: y se secará. Y usted ve cristianos secos. Usted ve iglesias secándose. Usted ve ministerios secando. Usted ve familias donde se está secando el amor de Cristo. La unidad se va secando. Usted ve negocios donde se va secando la prosperidad. ¿Por qué? Porque no saben que hay cosas que deben prevalecer en su vida. Que deben prevalecer la fe en Dios, que debe prevalecer el amor a Dios y al prójimo, y que debe prevalecer la perseverancia en esa fe. Se han apartado. Pero ¿cómo? Si yo voy a la iglesia cada 8 días. Pero su mente se ha apartado de Dios. Pero su corazón se ha apartado de Dios. Pero ¿cómo? Si mis niños están en la banda de la iglesia, si yo diezmo, yo ofrendo, ¿qué pasa aquí? Su espíritu y su alma se han apartado de Dios. Esta perseverancia exige que usted lo haga con su mente, con su corazón, con su espíritu, con su alma, aún con su cuerpo, porque su cuerpo tiene que ser guardado para Dios. Vamos a ver la cuarta. Perseverar, lo que sí debe perseverar, la esperanza en la vida eterna. Hay una esperanza que debe ser la mayor de todas: la de la resurrección y la de la vida eterna. Porque eso hace que se tenga una vida
con propósito y esperanza. Incluso en medio de las dificultades de la vida presente. Cuando prevalece la esperanza en la vida eterna, se activa el caminar del cristiano hacia un propósito eterno. Y si se activa el caminar del cristiano hacia un propósito eterno, el reino de Dios se mueve a favor de él. Segunda Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros, Segunda Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe usted que ha pasado muchas veces que cristianos o cristianas llegan el momento de partir? No es fácil. Y le dice a uno la familia, ella o él decía que veía cosas. ¿Será la enfermedad, pastor? ¿Será la debilidad? Y muchas veces le digo, no. Es que como ya estaba saliendo de esta tierra, donde básicamente es las cosas que se ven, ya Dios le estaba preparando para entrar a la dimensión de las cosas que no se ven. Por eso hablan cosas que para otras personas son incoherentes. Pero ¿qué persona estaba aquí si no vimos a nadie? Tal vez fue un ángel. Pero ¿qué visión fue esta tan tremenda del fin de los tiempos? Tal vez Dios consolándole y diciéndole, tú te vienes acá y ese fin de los tiempos no lo vas a sufrir. Amén. Pero quiero también aplicarlo, amados y amadas, porque la mala tendencia universal es a mirar únicamente las cosas que se ven. Y si nosotros perseveramos en la esperanza, en la vida eterna, Dios nos dejará ver las cosas que no se ven. Como la visión de hoy. ¿Se acuerda la visión de hoy? Como la caja de madera. ¿Cuántos la tuvieron? ¿Cuántos la vieron? Levante la mano el que la vio. Más de uno la vio. ¿Cuántos la recibieron? ¿Cuántos la abrieron? ¿Cuántos vieron adentro su contenido? Esas son cosas que humanamente no se ven, pero existen. Para que ese tipo de cosas se vean, usted y yo debemos perseverar en la esperanza en la vida eterna. Abraham tuvo visiones. ¿La esperanza de Abraham solo era para la tierra? No, era para encontrarse con el Dios que lo había llamado. ¿Cierto? Daniel tuvo visiones. ¿La esperanza de Daniel era para la vida terrenal no más? No, era para encontrarse con el Dios que lo había sustentado esos 70 años en Babilonia. Isaías comienza a tener visiones. Y las visiones no son de cosas terrenales. Las visiones son de ¿qué? Del mismo Dios. Entonces, todas esas profecías, ¿para qué fue? ¿Para las cosas que se ven? No, para las cosas que no se ven. Y así muchos. David el rey terminó ultra super millonario en oro y en plata, como muy pocos en la historia. Él hace notar eso, ¿no? Él hace anotar su gozo, su deseo por irse ¿con quién? Con el que le dio todo en la tierra y lo llamó.
Jesús de Nazaret va a la cruz, duro, fuerte. ¿Por qué fue a la cruz tan seguro? Porque su esperanza era ¿en qué? En la vida eterna. No mire la vida eterna con tristeza. No la mire con dolor. Mírela con gozo, con alegría. Es lo más grande que le puede y le debe pasar a un verdadero cristiano o cristiana. Amén. Hermanos amados, hay otras consideraciones. Hay que perseverar siempre, sí debe prevalecer la obra de Dios. Priorizar la obra de Dios en la vida, buscando hacer lo que a Dios le agrada. Esto debe perseverar. Debe perseverar la relación con Dios, mantener una relación de alabanza, de reverencia y de servicio con Dios. Repito, porque yo sé que ustedes quieren copiar. La obra de Dios debe prevalecer. Priorizar la obra de Dios en la vida. Gloria a Dios por su familia, gloria a Dios por sus niños y niñas, gloria a Dios por sus negocios, pero debe haber algo que es primero, que es la obra de Dios en su vida. Y debe haber algo que es primero, buscar hacer lo que a Dios le agrada. Luego, la relación con Dios. Debe prevalecer una relación, mantener una relación de alabanza, alabando a Dios, no quejabanza, alabanza, de reverencia, respeto, temor, entrega a Dios, y de servicio con Dios. De nada sirve a alguien alabar a Dios y reverenciarlo si no quiere servirle a Dios. Y debe haber algo, con esto voy terminando, que se debe perseverar en el fruto del Espíritu. El Señor me quieta mucho. Algo tengo que de parte de Dios diseñar para lo del fruto del Espíritu. El Señor me dice que hay que vivir, nos enseña hoy que hay que vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu. Que no se puede contemplar el fruto del Espíritu Santo como un cuadro que hacen los niños en escuela dominical tan bonito, con manzanitas o naranjitas. Que no se debe contemplar el fruto del Espíritu Santo como una poesía, como algo poético, como algo hasta fantasioso. No, es una exigencia de Dios que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con esto termino. La humildad de reconocer la necesidad de Dios y la dependencia de su gracia. Nosotros sí debe prevalecer siempre ¿qué? La humildad. Que Dios te bendiga mucho y te prospere mucho, pero que tú seas humilde de reconocer la necesidad de Dios y la dependencia de su gracia, de su favor, de que nos mira, de que nos visita, de que quiere ayudarnos, de que quiere sustentarnos, que no merecemos nada, pero es por su gracia que Él nos visita y nos ayuda. ¿Qué es lo que debe prevalecer? Ya el Señor nos ha enseñado. Hay otras cosas, pero estas son los fundamentos importantes. Pongámonos en pie y démosle gracias a Dios. Pero no sin antes usted hacer una oración donde usted le va a decir a Dios: Padre, perdóname si yo he dejado prevalecer la ira, la contienda, la amargura, el pecado, el desánimo, la tristeza, la murmuración o el chisme o el prejuicio. Perdóname, Dios, por aquellas cosas
que yo dejé prevalecer, que no deben prevalecer. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, tú me invitaste hoy a hacer un pacto y lo renuevo contigo. No le dé temor a hacer ese pacto de dejar prevalecer lo que debe prevalecer en mi vida: la fe en ti, Señor bendito, Padre de la gloria, la fe en ti, Padre nuestro, Padre santo, el amor a Dios y el amor al prójimo, pues no importa las circunstancias, la perseverancia en la fe, Señor Dios de la gloria, la esperanza en la vida eterna, que prevalezca en mi vida, en mi mente, porque tú no me llamaste a desaparecer o a extinguirme, me llamaste a prepararme en este camino terrenal para acceder un día a la vida eterna contigo. Que prevalezca en mi vida la obra tuya, no la obra de los hombres, no la obra de la humanidad, sino la tuya. Que prevalezca en mi vida la relación contigo. Hay cosas importantes, pero lo más importante es la relación contigo. Que prevalezca en mi vida el fruto de tu espíritu y que prevalezca en mi vida esa humildad como me la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, y recibamos la bendición del Espíritu Santo, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, que el Señor los continúe bendiciendo.